Como anunciábamos en nuestra portada, hoy dedicamos nuestra emisión al Centro de Inmunoensayos y ya se encuentra en nuestro set de entrevistas el director fundador del centro, precisamente el doctor José Luis Fernández Llero. Muchísimas gracias por acompañarnos, un científico de alto prestigio y con resultados trascendentales en la biotecnología cubana y que además veíamos en el video hace 30 años atrás hablando con el líder de la Revolución Cubana, Fidel. Es un placer que haya accedido a nuestro espacio para comentarnos sobre toda su labor científica a lo largo de todos estos años dentro del Centro de Inmunoensayos, y precisamente también les doy las felicidades por este aniversario que cumple hoy la institución a la que le dedicamos pues nuestra emisión y a la que ha dedicado también parte de su vida. Muchas gracias, buenos días. Cuéntenos, doctor Llero, ¿qué significó para usted y para la biotecnología cubana que se creara en 1987 una institución científica como el Centro de Inmunoensayos? Bueno, para mí significó la satisfacción de la aspiración por la cual yo estudié medicina, que fue la idea de que todas las enfermedades y las malformaciones se podían detectar en una etapa temprana, lo que daba la posibilidad entonces de un mejor tratamiento o de la prevención para que no se produjeran consecuencias en la persona. Entonces, para ese trabajo, bueno, fui a trabajar al Centro de Investigaciones Científicas, al CENIC, donde me formaron ahí en muchas asignaturas que los médicos no manejamos mucho, como la matemática y todas esas cosas. Y entonces ahí hice mi tesis de doctorado en esta dirección. O sea, yo había trabajado aquí en Cuba para desarrollar un método para el diagnóstico temprano de las malformaciones del sistema nervioso central en los niños. Son malformaciones devastadoras. Pero que una paciente que tiene una malformación de esa en un embarazo puede intentar un embarazo sano después. Por lo tanto, era la opción de darle a la pareja la posibilidad de tener un niño sano, aunque hubiera tenido antes un niño con una malformación. Y después lo extendimos a todas las mujeres cubanas para prevenir el nacimiento de niños con el desarrollo de esas malformaciones, que son unas malformaciones muy severas y que en general atentan contra la vida del recién nacido. Una labor científica indiscutible de alto valor para nuestro país, y decía que lo veíamos hace más de 3 décadas atrás en el material muy joven. ¿Qué anécdotas entonces recuerda de los momentos en que compartió con nuestro líder histórico Fidel Castro y cómo se describe aquellos días en que debía explicar detalladamente determinada cuestión científica? Bueno, en el video aparece una explicación de cómo funcionaba la prueba esa para la prevención de malformaciones congénitas, y se puede apreciar que Fidel era muy inquisitivo en sus preguntas y además había que explicarle con un detalle muy preciso, porque después él lo reproducía con esa misma precisión. Fidel era un hombre muy inteligente que era capaz de entender ese tipo de explicaciones con facilidad, como pudieron apreciar ahí. Y él siempre preguntaba muchísimo. Y además había que tener mucho cuidado con el dato que uno le iba a dar, porque tenía una memoria extraordinaria. Uno le decía una cifra ahora y a los 3 meses volvía a preguntar, y si uno cambiaba un decimal de esa cifra, él se acordaba y me decía, no fue 4,5, era 4,37. ¿Y por qué entonces crear el centro? ¿Cuáles son las diferencias de este con respecto a las restantes instituciones científicas que existían a la hora de la fundación? Sí. Bueno, el centro se crea porque después de haber desarrollado esta tecnología, que fue parte de mi tesis de doctorado, teníamos la necesidad de extenderlo en el país. O sea, había sido un resultado científico, pero que no significa nada si se queda encerrado en un laboratorio. Y entonces trabajamos en la dirección de poder ampliar esos resultados. Ahí tuvimos la oportunidad entonces de participar en una exposición en el Palacio de la Revolución, donde el comandante en jefe vio la tecnología que teníamos ahí, vio la foto de uno de los niños malformados y le explicamos que eso se podía diagnosticar a tiempo. Y entonces ahí él se viró y le dijo a una compañera del grupo de apoyo, Tania, todo lo que hagamos por prevenir uno solo de estos niños vale la pena. Y entonces para eso necesitábamos un centro donde pudiéramos construir los equipos, fabricar los reactivos para extenderlo
a todo el país y ahí surgió la necesidad entonces de crear el Centro de Inmunensayo. Doctor, coméntenos de la relevancia del sistema ultramicroanalítico, conocido como SUMA, y todo lo que vino después como parte de los resultados y aportes del centro en beneficio del país y de la salud de todos. Bueno, el sistema ultramicroanalítico se llama así precisamente porque trabaja con muy pequeñitas cantidades de muestras. Hace falta menos de una gota de sangre o de reactivo en cada uno de los pasos para poder hacer el procesamiento. Esto fue uno de los objetivos que trabajamos porque Cuba es un país con pocos recursos económicos, por lo tanto la posibilidad de extender algo a todo el país significaba que tuviera que ser muy económico. Por eso se llama ultramicro, porque usa muy pequeñitas cantidades de sangre y muy pequeñitas cantidades de reactivo. Y además hace eso de una manera automatizada, o sea, procesa 96 muestras en un periodo de tiempo muy corto, lo que quiere decir que se podía usar para estudiar muchísimas enfermedades a toda la población, hacer búsquedas en población con un bajo costo y poco tiempo de trabajo. Las investigaciones del centro, por supuesto, no solo han quedado en resultados prácticos para Cuba. Cuéntenos sobre la repercusión que han tenido estas investigaciones de la institución en el exterior del país también. Bueno, la tecnología se ha extendido por toda América Latina. O sea, hay un número importante de laboratorios en México, una cantidad muy grande, más de 200 laboratorios en Venezuela, hay también laboratorios en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Tuvimos en una época 57 laboratorios en la Unión Soviética, que después, bueno, con el cambio de política de la Unión Soviética, dejamos de trabajar ahí, pero tuvimos 57 laboratorios ahí en todo el territorio de la Unión Soviética. Y eso ha dado, bueno, tuvimos también 5 laboratorios en China y ha dado la posibilidad entonces también de aprender de las costumbres de los demás pueblos, la forma de introducir la tecnología para ayudar a las personas. Después el subdirector va a hablar de los resultados más concretos, pero bueno, se han estudiado cientos de millones de personas con la tecnología y decenas de millones de niños en Cuba y en América Latina. O sea, por ejemplo, en México hemos estudiado muchísimo más niños porque nacen más niños que en Cuba y hemos estudiado millones de niños. Usted es un pionero y una referencia para muchísimos jóvenes y otros científicos también de nuestro país y de la región. ¿Cómo valora usted el relevo de nuestro país que en este instante sigue haciendo y construyendo desde el centro, toda vez que usted pues ya pasó el batón a las nuevas generaciones, como decimos comúnmente? Bueno, yo creo que hemos tenido la oportunidad de tener compañeros muy valiosos en la institución, que no solamente han aprendido la tecnología, sino que la han desarrollado más allá de lo que yo personalmente lo había hecho, con muchos nuevos resultados y muchas buenas posibilidades. Yo creo que hoy precisamente el centro está en su mejor posición. Tenemos un grupo de compañeros tanto en la dirección como en los laboratorios y los talleres que van a llevar adelante el Centro de Inmunensayo y aportarán mucho más al país. Doctor, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en nuestra emisión dominical y por supuesto le reitero las felicitaciones a usted por ser creador, fundador del Centro de Inmunensayo que hoy cumple 38 años. Conversamos con el doctor José Luis Fernández Hierro, quien es el director fundador del Centro de Inmunensayos y le pedimos que no se vaya, pues más adelante retomaremos el tema con un colega suyo quien ocupa una alta responsabilidad en el centro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. De inmediato vamos a conocer de otros contenidos esta mañana. Muy buenos días.